¿Has visto alguna vez el momento en que un expresidente admite que su periodo fue un desastre? Esa noche en Buenos Aires, Alberto Fernández enfrentó a Javier Milei confiado en su gestión de 4 años y su legado presidencial. Experiencia presidencial, liderazgo de coalición, manejo de crisis. Pero lo que pasó esa noche demostró cómo los datos pueden documentar incluso el periodo más catastrófico. Los salones de la Casa Rosada respiraban esa solemnidad institucional característica de los encuentros entre presidentes que han definido épocas en Argentina esa noche de marzo. Era una reunión que había generado especulación política durante semanas. Alberto Fernández, el expresidente que había dirigido Argentina durante uno de sus periodos más turbulentos y símbolo del peronismo de unidad nacional, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de una transición presidencial formal. Los protocolos presidenciales estaban perfectamente dispuestos, la ceremonia meticulosamente organizada, y en el ambiente se respiraba esa tensión institucional, que solo generan los encuentros entre representantes de visiones diametralmente opuestas sobre el destino nacional. Alberto Fernández ocupaba su lugar en el despacho presidencial, con esa presencia institucional que había desarrollado durante 4 años como presidente de una de las coaliciones más complejas de la historia argentina. Su postura diplomática característica, su gestualidad que había navegado crisis económicas, sanitarias y políticas durante años, y esa expresión que había dirigido el país a través de una pandemia global, crisis de deuda externa y polarización social extrema. No era solo un expresidente más, era el símbolo viviente de la gestión de crisis múltiples, el hombre que había intentado mantener unida una coalición fracturada mientras enfrentaba desafíos económicos heredados, el único líder argentino reciente que podía reivindicar haber gobernado durante la pandemia más severa del siglo. Frente a él, en el sillón presidencial que pronto ocuparía permanentemente, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado toda su campaña presidencial victoriosa. Su presencia contrastaba notablemente con la complejidad institucional del ambiente, gestos directos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de consenso características de la política argentina tradicional. No parecía intimidado por estar en presencia del hombre que había ocupado el cargo más alto del país durante 4 años, si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos empíricos de una gestión que había sido presentada como heroica frente a circunstancias adversas excepcionales. El encuentro había comenzado con toda la solemnidad que exigía el protocolo de transición presidencial. Alberto había desplegado su repertorio completo de logros gubernamentales, las referencias a la gestión de la pandemia, las menciones a la renegociación de la deuda externa, esa mezcla de pragmatismo político y resistencia ante la adversidad que había caracterizado su presidencia. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante su sucesor que la gestión peronista no solo había sido responsable, sino que había representado la única respuesta viable a una confluencia de crisis sin precedentes en la historia argentina moderna. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo institucional presidencial. Intercambios diplomáticos sobre los desafíos de gobernar Argentina, referencias especializadas a la complejidad de gestionar crisis múltiples simultáneas, esa conversación de Estado que caracteriza los encuentros entre figuras que han ocupado la máxima responsabilidad ejecutiva. Alberto estaba en su mejor forma presidencial, desplegando su conocimiento detallado de la administración pública argentina, estableciendo contexto sobre las circunstancias extraordinarias que había enfrentado, demostrando por qué su gestión había sido exactamente lo que Argentina había necesitado durante el periodo más desafiante de su historia reciente. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían interactuado con Alberto durante su presidencia. No expresaba comprensión por la complejidad de las circunstancias que había enfrentado. No hacía los comentarios protocolarios sobre la dificultad de gobernar en tiempos de crisis. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros con dirigentes, funcionarios internacionales y jefes de Estado. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de logros gubernamentales, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de éxito presidencial. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Alberto decidió desplegar su argumento más sólido,
el balance integral de 4 años de gestión presidencial y su impacto en la estabilización del país frente a crisis múltiples. Presidente electo, dijo Alberto inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad institucional que había precedido a sus anuncios más importantes desde Casa Rosada, creo que es fundamental que comprenda la magnitud de lo que logramos mantener en pie durante 4 años de adversidades excepcionales que ningún gobierno argentino había enfrentado antes. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de gestión de crisis, la demostración de liderazgo bajo presión extrema, el tipo de presentación presidencial que había convencido a organismos internacionales, coalición gobernante y sectores sociales de que Alberto Fernández había representado la estabilidad institucional frente a circunstancias que habrían colapsado gestiones menos experimentadas. El despacho se cargó de expectación institucional. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas síntesis magistrales de gestión gubernamental que habían caracterizado las mejores intervenciones de Alberto en cumbre internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente electo respondía a la presentación del legado presidencial más complejo de la Argentina contemporánea. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas protocolarias. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sillón presidencial y miró directamente a Alberto con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Alberto dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento: me gustaría entender esos logros con mayor precisión. ¿Podrías especificar indicadores medibles de los resultados de tu gestión presidencial? La pregunta cayó sobre el despacho como una piedra en un estanque presidencial. En 14 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un expresidente experimentado educando a su sucesor sobre las complejidades de la gestión estatal. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre éxito gubernamental. Alberto sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 4 años de presidencia, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara el contexto de crisis excepcional como justificación suficiente para los resultados obtenidos, sino que pidiera indicadores específicos de desempeño gubernamental. Por supuesto, presidente electo, respondió Alberto recuperando su compostura presidencial habitual. Mantuvimos la institucionalidad democrática durante la peor pandemia en 100 años, renegociamos exitosamente la deuda externa, y preservamos la cohesión social en circunstancias que habrían fragmentado sociedades menos resilientes. Mi gestión se mide en términos de lo que logramos evitar que pasara. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante: la gestión sanitaria durante COVID-19, la reestructuración de la deuda que evitó el default, los programas sociales que mantuvieron la paz social durante la crisis económica más severa en décadas. Milei escuchó atentamente tomando notas ocasionales, y cuando Alberto terminó su presentación sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Alberto dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores objetivos de desempeño durante tu presidencia. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas durante la campaña. Evolución económica durante tu gestión. PIB per cápita 2019 a 2023. Caída acumulada del 12.4%. Inflación promedio anual, 64.3%. Pobreza, del 35.4% al 41.7%. Desempleo, del 8.9% al 11.2%. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el despacho como gotas de realidad económica. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de deterioro que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de éxito presidencial. Reservas del Banco Central, de 44.80 miles de dólares millones a 11.20 miles de dólares millones. Brecha cambiaria promedio, 89%. Déficit fiscal promedio, 6.8% del PIB. Emisión monetaria acumulada, 347%. Alberto ya no podía mantener su expresión diplomática habitual. Su rostro había comenzado a cambiar.
mostrando por primera vez en la conversación algo que podría haber sido incomodidad genuina por la sistematización de los resultados de su gestión. Indicadores sociales: malnutrición infantil, incremento del 23%, acceso a servicios básicos, deterioro del 18%. Calidad educativa: Argentina perdió 12 posiciones en rankings internacionales durante tu periodo. Milei continuó adoptando un tono más pedagógico, y lo más revelador son los indicadores de percepción ciudadana sobre tu gestión comparados con expectativas iniciales. Se dirigió directamente a Alberto, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de estadista en objeto de evaluación. Alberto, cuando comparamos las promesas de campaña de 2019 con los resultados de 2023, encontramos brechas que van más allá de las circunstancias adversas que mencionas. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Promesas VS resultados: pobreza cero, VS más 6.3 puntos de pobreza, reactivación económica, VS menos 12.4% PIB per cápita, estabilización monetaria, VS 347% de emisión, desendeudamiento, VS mayor ratio deuda, PIB de la historia. Alberto intentó recuperar terreno con una de sus tácticas presidenciales clásicas: presidente electo, usted está aplicando parámetros que no dimensionan la magnitud de las crisis que enfrentamos: pandemia global, herencia económica catastrófica, presiones geopolíticas. Alberto lo interrumpió Milei, y por primera vez en la conversación, su tono adquirió una firmeza que nunca había empleado: yo no estoy desconociendo las circunstancias adversas. Estoy comparando tu gestión con otros países que enfrentaron desafíos similares. Sacó nuevamente sus documentos y Alberto sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había análisis comparativo internacional por venir. Porque verás, he estado analizando cómo otros países gestionaron la pandemia y crisis económicas simultáneas, y hay diferencias significativas en resultados que no se explican solo por circunstancias externas. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica: gestión pandemia, mortalidad COVID per cápita Argentina VS promedio regional, 34% superior. Recuperación económica post-pandemia, Argentina menos 12.4% PIB, promedio latinoamericano menos 3.2%. Chile menos 1.8%, Uruguay menos 2.1%. Los documentos de comparación internacional fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de gestión heroica que Alberto había construido. Inflación durante pandemia: Argentina 64.3% promedio, Brasil 8.3%, Colombia 5.8%, Perú 4.9%. Reservas internacionales: Argentina única con balance negativo en la región. Se dirigió a más documentación con precisión técnica. FMI, Evaluación 2023, Argentina, única economía de la región con deterioro sistemático en todos los indicadores macroeconómicos durante el periodo 2020 a 2023. Banco Mundial, gestión argentina caracterizada por decisiones que amplificaron impactos negativos de crisis externas. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge es: ¿cómo diferenciamos entre circunstancias adversas inevitables y decisiones de política pública que agravaron esas circunstancias? El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Alberto intentó recuperar el control de la conversación con referencias adicionales sobre la complejidad única de la situación argentina y la herencia recibida. Pero su autoridad presidencial había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio del diálogo, que sus argumentos de gestión exitosa habían sido desmantelados por comparación empírica, que su primera experiencia de evaluación sistemática de su presidencia era también la más comprensiva y desfavorable. Por primera vez en 4 años de ejercicio presidencial, Alberto Fernández había sido confrontado no con críticas políticas partidarias, sino con evaluación objetiva de resultados gubernamentales según estándares internacionales. No había sido atacado ideológicamente. Había sido sometido a los mismos criterios que se aplican para evaluar gestiones gubernamentales en democracias consolidadas. Y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de estadista responsable. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Alberto se reclinó en el sillón presidencial,
alejándose ligeramente de los símbolos del poder que había ejercido durante 4 años, y después de un silencio que pareció procesar toda su gestión presidencial, habló con una voz que había perdido toda la autoridad institucional característica. Javier, dijo mirando hacia la Casa Rosada que lo rodeaba, reconozco que estos datos presentan un cuadro que va más allá de las circunstancias adversas que enfrentamos. El despacho se sumió en un silencio que parecía absorber 4 años de gestión presidencial. Los asesores intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Alberto Fernández, presidente de Argentina durante 4 años, estaba comenzando a cuestionar los resultados reales de su propia gestión. Durante 4 años creí que mantener la gobernabilidad y evitar el colapso total era sinónimo de gestión exitosa, continuó Alberto, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus discursos presidenciales. Que enfrentar crisis múltiples justificaba resultados que, vistos en perspectiva comparativa, son efectivamente preocupantes. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información sobre su propia presidencia que había estado evitando durante años. Pero mirando estos indicadores comparativos internacionales, es difícil negar que muchas de las decisiones que tomamos no solo no mejoraron la situación, sino que la empeoraron sistemáticamente. La admisión cayó sobre el despacho como una revelación presidencial histórica. Alberto no estaba simplemente reconociendo errores tácticos específicos. Estaba cuestionando toda la efectividad de su gestión presidencial. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Alberto, lo valioso de esta conversación no es juzgar tu gestión retrospectivamente, sino entender qué políticas públicas generan resultados positivos verificables para construir un mejor gobierno. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos políticos argentinos. Las transcripciones del diálogo presidencial, compartidas discretamente por algunos funcionarios de transición, generaron debates intensos sobre criterios objetivos para evaluar gestiones gubernamentales. Los comentarios no celebraban la crisis de Alberto, sino que cuestionaban si Argentina tenía estándares claros para medir éxito presidencial, más allá de narrativas políticas. Alberto mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Página/12, el encuentro con Milei me obligó a examinar mi gestión con criterios más rigurosos. Es momento de que la política argentina adopte estándares de evaluación más objetivos. El legado de aquella noche en Casa Rosada fue transformador para el debate sobre evaluación gubernamental en Argentina. Los nuevos funcionarios que emergieron comenzaron a adoptar criterios más explícitos para medir éxito de políticas públicas y a implementar mayor transparencia sobre resultados de gestión gubernamental. Pero, los efectos del encuentro se extendieron más allá de los círculos políticos tradicionales. 3 meses después, la Universidad de San Andrés creó el primer Observatorio de Evaluación de Gestión Presidencial, utilizando metodologías comparativas internacionales para analizar el desempeño gubernamental argentino. El caso Alberto Milei se convirtió en el ejemplo paradigmático de cómo la narrativa política debe confrontarse con evidencia empírica para generar gobiernos más efectivos. Alberto mismo comenzó a participar en seminarios académicos sobre evaluación retrospectiva de gestiones presidenciales, donde su testimonio sobre la importancia de criterios objetivos se volvió fundamental para formar nuevos cuadros políticos. Su reflexión más citada en estos eventos era: a veces necesitamos que alguien nos muestre los datos duros para entender realmente el impacto de nuestras decisiones gubernamentales. Y así, en el despacho presidencial de Casa Rosada, se demostró que ninguna gestión presidencial puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios empíricos para evaluar resultados gubernamentales. Esa noche, Alberto Fernández aprendió que cuando la narrativa de gestión heroica se encuentra con evaluación comparativa internacional, la narrativa descubre que necesita sustentarse en resultados verificables. Y que en la era de la transparencia gubernamental, las buenas intenciones deben complementarse con efectividad demostrable. Porque al final,
El espectáculo más grande no fue ver cómo Alberto defendía su gestión presidencial, sino ver cómo Milei transformó una presentación de logros gubernamentales en una evaluación sobre la diferencia entre gestión de crisis y resultados efectivos. Y esa evaluación cerró definitivamente 4 años de gobierno que la historia juzgará como uno de los periodos más desafiantes y, según los datos, menos exitosos de la Argentina moderna. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo deberían evaluarse realmente las gestiones presidenciales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los legados más defendidos deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre los criterios que deberíamos usar para medir el éxito gubernamental.